Ponete por aquí. Bien, bienvenidos a este tercer encuentro de su acción formativa, servicios auxiliares de ciberseguridad. Tenemos por aquí que tenemos que culminar con el módulo que corresponde al nombre Electrónica Básica Digital. Hoy terminamos con ese módulo. Yo espero que los demás o todos estén al día con las cuatro asignaciones. Tenemos dos módulos, dos foros, perdón, y dos actividades que deben contestar y subir. Tienen hasta el martes para terminar todo eso, para poder cerrar con éxito ese primer módulo, para poder pasar al siguiente módulo. Entonces, dicho esto, voy a empezar a compartir esto en pantalla grande. Vamos a ver quién quiere entrar por acá. Bien, comenzamos. Les recuerdo que su acción formativa de servicios auxiliares en ciberseguridad. Ya hoy culminamos el primer módulo cuyo nombre responde a electrónica básica digital. Este módulo es de tipo básico y tuvo una duración de 60 horas. Ya va a comenzar a partir del domingo que viene la parte interesante para ustedes que son las partes o los módulos técnicos. El módulo siguiente, que comenzará el domingo que viene, será tecnología de la información con una duración de 80 horas. El siguiente módulo es aspectos básicos de networking, técnico también, una duración de 70 horas. Y el último, fundamentos de ciberseguridad, con una duración de 80 horas. En total, les recuerdo que tendremos 290 horas de esta acción formativa cuyo nombre responde a servicios auxiliares en ciberseguridad. Los beneficios de esta cualificación o acción formativa, servicios auxiliares en ciberseguridad, ya se los he mencionado en un par de ocasiones, pero responden a básicamente abrirles la mente al mundo de la ciberseguridad desde el punto de vista básico, casi medio o intermedio, para que puedan saber cómo identificar amenazas y vulnerabilidades y aplicar métricas defensivas si en algún momento les toca trabajar en el área de la ciberseguridad, o por lo menos entender cómo funciona el cibermundo desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, al finalizar esta cualificación o acción formativa, ustedes estarán en la capacidad de brindar soporte, gestionando prácticas, aplicaciones seguras e implementando soluciones en el desarrollo y seguridad de programas para identificar posibles amenazas e infraestructuras tecnológicas bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Entonces, ¿alguna pregunta, duda o comentario sobre las cuatro actividades que han tenido que, como no la han terminado, por si tienen alguna dudita, las respondemos en vivo? ¿Por qué no me deja mandar emoji? Eso mismo estoy viendo. Te debe dejar mandar emoji en el chat. ¿No te dejas mandar? Dice, las reacciones no están Lo tengo disponibles. bloqueado. Oh, pero no dejas mandar ninguna clase de mensaje. No, mensaje por el chat sí, pero los emojis que uno manda, por ejemplo, el pulgar hacia arriba, la carita riendo y eso no deja. Déjame verificar esa parte, dame 2 segundos. Hay otra alma venezolana que dijo que se va a unir. Yo te puedo saber quién. Oh, ok, está bien, está bien. Déjame verificar los ajustes aquí. Aquí yo veo que está configurado, pero no me deja, veo que no lo tiene habilitado, qué cosa más rara. Dame una cosa. Bueno, parece que vamos a estar aquí sin reacciones más que la mano levantada. Luego verificamos cuál fue el error de esta sesión de hoy, porque tengo entendido que en las sesiones anteriores les permitía hacer eso. Luego, después verifico eso. Entonces, seguimos. Aquí tenemos una pequeña reflexión que responde a la criptografía moderna es el arte de convertir la matemática en seguridad por el señor Bruce Schneier. ¿Alguna idea de a qué hace referencia esta reflexión? Cuéntame, ¿tiene alguna idea de o alguna reflexión sobre esta frase?
La criptografía es el arte de convertir la matemática en seguridad. Es la forma de cómo por medio de la matemática convertimos frases, cosas, información en un código que es donde se puede descifrar por medio de una función. Excelente, excelente. Básicamente es por eso, porque las matemáticas son esas, esa ciencia básicamente que nos permite a nosotros convertir el inteligible ciertas frases, o sea, de encriptar las cosas. Por ejemplo, los hashes son secuencias algorítmicas que uno sigue para cambiar palabras y convertirlas en otros símbolos, en otra simbología, pero a partir de un algoritmo. No es que es de modo al azar, de que no, yo decidí que la A fuese un asterisco en este momento. No, no, no. Esa secuencia algorítmica tiene una serie de pasos que se deben cumplir para convertir en inteligible una frase o contraseña o lo que sea. Es decir, que las matemáticas nos sirven y son base fundamental para la criptografía. Siguiendo por aquí, ya sabemos que el módulo 1 recibe como nombre electrónica básica digital y la competencia final del módulo 1 dice que ustedes estarán en la capacidad de probar dispositivos electrónicos identificando el sistema bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Ahora pasamos al primer tema de este este último encuentro, esta última sesión de este primer módulo, electrónica básica digital. Entonces, este tema es compuertas lógicas. Los que ya están de medio avanzado en la carrera de software, en sentido general, que entiendo que todos los que están aquí extienden de alguna u otra manera computación y o software, saben más o menos para qué funciona y han aplicado de cierta manera hasta cierto punto las compuertas lógicas. Hay quien quiere unirse para acá. Dale permiso. Perfecto. Entonces, dicho esto, tenemos por aquí que las compuertas lógicas son los componentes básicos de cualquier circuito digital y sistema computacional. Son como las interrupciones inteligentes que toman decisiones basadas en reglas simples. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Tenemos aquí varios elementos. Tenemos la compuerta A, la compuerta O y la compuerta NOT, la de negación. La principal aquí tenemos que es la salida es uno solo si todas sus entradas son uno. Piénsenlo como un guardia de seguridad que solo te deja pasar si presentas tu ID y tu invitación. Si falta uno, no pasas. Es decir, tú tienes una invitación que es por la cual tú vas a asistir a ese evento. Entonces, ¿cómo yo compruebo de que el nombre que está en esa invitación es el tuyo? Con tu tarjeta de identificación, dígase tu pasaporte o tu cédula, por ejemplo. Entonces, cuando se contrastan esos dos elementos, cuando los dos son verdaderos, entonces resulta y viene a ser de que la salida es verdadera, o sea, te deja pasar el guardia de seguridad. Luego pasamos a la compuerta lógica O. La salida es 1 si al menos una de sus entradas es 1. Este mismo guardia, el que acabamos de decir, es más flexible. Es decir, puedes pasar si muestras tu ID o tu invitación. Cualquiera de las dos cumple los requisitos. O sea, si tú muestras tu invitación, con el simple hecho de mostrar la invitación, ya pasas. O si muestras tu ID, dígase tu pasaporte o tu cédula, entonces ya pasa. Cualquiera de las dos cosas, si es positiva, entonces ya es verdadero el resultado final. ¿Por qué? Porque no está anclando o concatenando las dos formas de probar tu identidad o tu acceso hacia ese evento. Él solamente quiere que una de las dos sea verdadera. Cualquiera de las otras, de la otra que queda, de las de los requerimientos puede ser falso. Siempre y cuando uno sea verdadero, tú puedes pasar al evento. En el caso de la compuerta lógica O. En la compuerta lógica NOT o la no de negación es un inversor básicamente. ¿A qué se refiere eso? Que tiene una sola entrada y su salida es siempre el valor contrario. Si entra un 1, sale un 0. Si entra un 0, sale un 1. Su trabajo es negar la orden, básicamente. Por eso es NOT y es negación. Es la más fácil, es la más fácil de entender. Entonces, aquí pasamos con algo interesante, que es lo que más a ustedes le interesó sobre ese curso, los ángulos desde el punto de vista de la ciberseguridad y o hacking. ¿Para qué yo utilizo las compuertas lógicas desde el punto de vista de la ciberseguridad o el hacking ético? Un ejemplo práctico sobre las compuertas lógicas antes de pasar allí. Un circuito simple para activar una alarma. La alarma es la salida. Sonará, será 1.
si se activa un sensor de movimiento, o sea, una entrada A, y si el sistema de seguridad está armado, entra B. Esto requiere una compuerta AND, o sea, una compuerta que concatene las dos instrucciones para que la salida sea 1. Es decir, si A es igual a 1 y B es igual a 1, entonces la salida es igual a 1. ¿Cuál es A? Bueno, que la alarma sonará cuando es igual a 1. Y cuando B es igual a 1, o si el guardia, si el sistema de seguridad está armado. Y si cualquiera de las dos es cero, entonces la salida es cero, porque no tenemos el todo para que la salida sea 1. Necesitamos con la compuerta lógica y que las dos condiciones sean verdaderas. Si una de ellas llega a ser falsa, entonces el resultado será falso o cero, que es lo mismo. Entonces, las compuertas lógicas, desde el punto de vista de estos tres elementos que les acabo de mostrar, ya sea el I, el O el no de negación, ¿cuál sería un ángulo hacking? Bueno, los ataques de inyección de fallos o foul injection. A nivel de hardware, un atacante puede intentar alterar el comportamiento de estas compuertas, el I, el O el no. No se trata de software, sino de manipular físicamente el chip para que una decisión lógica falle, o sea, alterar eso. Entonces, aquí tenemos una simulación en tiempo real de las compuertas lógicas. Imaginemos un cajero automático que verifica un PIN para que te dé el dinero, ¿verdad? El proceso podría simplificarse a una lógica. PIN ingresado es igual a PIN correcto. Si esta comparación es verdadera, o sea, 1, se entrega el dinero. Un atacante podría usar técnicas como glitching de voltaje, o sea, causar una caída o pico de energía muy breve y controlado, o un pulso electromagnético, un PEM, justos en el momento en que el proceso está realizando, el que el procesador está realizando esa comparación. Y eso, entonces, ocasionaría un fallo, que en vez de que la condición sea verdadera, te tiene un cero, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el objetivo de aquel ataque. Bueno, hacer que la compuerta lógica que procesa el resultado falle por un instante. El resultado que desea el atacante, que la compuerta, en lugar de dar una salida cero, porque los pins no coinciden, dé una salida anómala de 1. Es decir, que como el atacante no se sabe el, el pin de la víctima, entonces cuando él hace esa variación de voltaje, mientras se está poniendo el pin incorrecto, entonces el cajero arrojaría un falso positivo. Él entendería de que por el pico de voltaje se puso el pin correcto, pero resulta que fue el pin incorrecto, pero por el pico de voltaje él no pudo causar la verificación y en vez de arrojar un cero para decir que el pin es incorrecto, arrojó el 1, o sea, una salida anómala. La consecuencia, el cajero automático autoriza la transacción creyendo que el PIN fue correcto, aunque no lo fue. Esto es un ataque físico avanzado que explota la electrónica básica que sustenta la seguridad de software. O sea, básicamente la mayoría de ataques a ATMs o cajeros automáticos son de este tipo. Ahora pasamos a la inducción en N. ¿Qué es la inducción en N? ¿A qué se referencia eso? Entonces aquí dice que es un método matemático para demostrar propiedades de los números naturales, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Los pasos, bueno, la base se demuestra que la propiedad es cierta para n igual a 1. Paso inductivo, para aplicar la inducción en N, se asume que es cierta para n igual a k y se demuestra para n igual a k más 1. Ahí hubo un paso inductivo, porque hubo un mecanismo de asunción, se asumió cierta condición, porque n fue igual a 1, en este caso, porque fue la base. Y cuando se pasó al paso inductivo, entonces para n es igual a k y se demuestra para n igual a k más 1. Esto es un paso inductivo. Entonces, aquí tenemos, se usa un análisis de algoritmo, especialmente en recursividad o demostración de que un programa termina. Y aquí tenemos un ejemplo hacker. Un ataque de fuerza bruta incrementa combinaciones. Un dígito, dos dígitos, tres dígitos, etcétera, etcétera, etcétera. Usando inducción, podemos predecir el número total de intentos requeridos para un PIN de n dígitos. Te dirán, ¿y yo para qué quiero saber eso? Bueno, para saber el tiempo que te tomará en el caso de análisis de vulnerabilidades,
en el hipotético caso de que los contraten para entender las vulnerabilidades de cierto sistema. Entonces, para entender el tiempo en que le tomará a un ciberdelincuente atacar o aprovecharse de una vulnerabilidad por el tema de fuerza bruta, el aprovechamiento de un PIN, no porque hackee un dispositivo de tipo hardware o que mande alguna clase de inyección de software, sino por fuerza bruta, aplicando todas las combinaciones posibles. Entonces, el método de inducción en N nos permite a nosotros saber, a partir de procedimientos matemáticos, cuántos pines o cuántas veces yo necesitaría introducir un pin para que me deje pasar. Todo va a depender de la cantidad de pin que yo necesite para aprovechar ese tipo de vulnerabilidad de fuerza bruta. Por ejemplo, si son 4 dígitos, bueno, cuando aplicamos el método de inducción ya sabemos cuántos cientos de miles o cuántos cientos serían la cantidad de combinaciones que yo necesitaría para poder entrar o llegar a obtener el pin correcto en ese momento. Recursividad. La recursividad es la idea de que una función o un proceso se llama a sí mismo para resolver un problema. Es como estar frente a dos espejos. Te ves a ti mismo, viendo a ti mismo, viendo a ti mismo, infinitamente. Eso es un espejo. Entonces, componentes clave. Para que no sea infinito y la computadora no se bloquee, toda función recursiva necesita dos partes. ¿Cuáles dos partes? Bueno, tenemos el caso base y la llamada recursiva. ¿En qué consiste el caso base? Bueno, que la condición que detiene la llamada a sí misma es la salida de emergencia. Por ejemplo, al calcular el factorial de un número, el caso base es cuando llegas al número 1. Entonces, ya tenemos el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? La llamada recursiva. ¿En qué consiste? La parte donde la función se vuelve a llamar, pero con un problema ligeramente más pequeño o más cercano al caso base. Es decir, que cuando se reduce el problema, podemos llegar a la solución a mayor brevedad. Un ejemplo clásico de recursividad factorial, básicamente. Bueno, para calcular el factorial de 4, y ahí tenemos la simbología, que aunque en programación ese símbolo de interrogación es el operador lógico no, o sea, de negación, en este caso matemático significa factorial. La función factorial haría lo siguiente. La función factorial haría lo siguiente. Denme un segundito. Denme un segundito. Ok, seguimos por aquí. Seguimos por aquí, disculpe. Entonces, aquí tenemos que la función factorial haría lo siguiente. Factorial de 4 llama a 3 por factorial de 3. Factorial de 3 llama a 2 por factorial de 2. Factorial de 2 llama a 1 por factorial de 1. Entonces, el factorial de 1 es el caso base y devuelve 1. Luego, la cadena de respuesta regresa hacia atrás. 1 por 2 por 3 por 4 es igual a 24. Y ahí es un ejemplo clásico del factorial aplicando recursividad. Entonces, pasando aquí, denme 2 segundos. Aquí. Ok, profesor, ¿y eso como para qué me sirve desde el punto de vista de la ciberseguridad o el hacking ético? Para yo saber si es necesario entender el tema de la recursividad y el factorial y demás. Bueno, aquí hay un ejemplo o un ángulo hacking del tema de la aplicación de la recursividad y el tema del factorial. Por ejemplo, aquí tenemos un ataque de denegación de servicios recursivo. La recursividad, si no se controla, consume muchos recursos de memoria específicamente y los atacantes pueden explotar sistemas que usan recursividad para agotarlo y hacer que dejen de funcionar.
Recuerden que en eso consiste el ataque de negación de servicio. Es básicamente como que tenemos una puerta que soporta la salida de dos personas al mismo tiempo y de repente, en vez de salir dos personas al mismo tiempo, intentan salir 50 personas al mismo tiempo. La puerta va a colapsar impidiendo la salida de todas las personas que están dentro del salón. Ese es un ataque de negación de servicio. Impedir de que la puerta siga suministrando la salida de personas. Básicamente, la saturamos y la colapsamos, impidiendo de que el sistema siga dejando salir personas. Entonces, una simulación de un ejemplo real, la amplificación de DNS, el sistema de nombres de dominio que traduce nombres como infotechvirtual.com, por ejemplo, a direcciones IP, a menudo funciona de forma recursiva. Entonces, ¿a qué me refiero eso con que funcione de forma recursiva? Paso uno, lo normal. Tu PC le pregunta a un servidor un servidor DNS por una dirección. Si ese servidor no la sabe, le pregunta a otro y así sucesivamente hasta encontrar la respuesta y devolvértela. Paso 2, el ataque. Un hacker encuentra un servidor DNS abierto que acepta estas peticiones recursivas de cualquiera en Internet. Paso 3, la explotación. El atacante envía miles de peticiones a este servidor DNS, pero falsifica la dirección de origen para que sea la de su víctima. Paso 4, la amplificación. El servidor DNS trabaja recursivamente para encontrar la respuesta a cada una de esas miles de peticiones. Una vez que las tiene, no las envía al atacante que falsificó su dirección, sino que inunda a la víctima con todas las respuestas. La consecuencia, la red de la víctima se satura con respuestas de DNS no solicitadas, su conexión a Internet se colapsa y sus servicios se caen. El atacante usó la función recursiva del servidor DNS para amplificar su ataque. Es así, y para que entiendan en qué consiste el tema de el ataque recursivo y para qué sirve un servidor DNS. Recuerden, como se explicó en la diapositiva anterior, que un servidor DNS básicamente entiende las IP y te los da en nombres. Me explico. Por ejemplo, pudiéramos tener un IP 10.0.0.3, por ejemplo, una IP máscara 8. ¿Qué pasa? Que las personas que no son informáticas nunca se van a acordar de 10.0.0.3, pero sí se van a acordar de www.infotechvirtual.com. De eso sí se pueden acordar. Entonces, lo que hace el servidor DNS es entender la IP y entender el nombre que la persona asocia a esa IP. Me explico. Cuando tú vas a tu barra de direcciones y colocas www.infotechvirtual.com, entonces el servidor DNS va hacia atrás y verifica en su cuaderno, ok, déjame ver www.infotechvirtual.com, déjame ver para dónde que él quiere, este usuario quiere ir. Ah, ok, 10.0.0.3, ah, sí, la encontré en mi lista y te devuelve la página que tú quieres solicitar. Es como funciona, de hecho, la shell cuando se encuentran ustedes programando, funciona como un traductor, ese servidor de DNS, porque el universo de Internet se comunica con las computadoras a través de sus IPs, que sería, por ejemplo, y poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, poniendo un ejemplo, sería, por ejemplo, como las computadoras se comunican a través de código binario. En ese sentido, cada vez que tú programas, el procesador no entiende lo que tú estás programando. Necesita la shell que traduzca eso en binario para que entonces el procesador pueda procesar tu solicitud para devolverte un resultado. Básicamente es el mismo trabajo que hace el servidor DNS. Tú le mandas un nombre en lenguaje natural, www.infotechvirtual.com, y cuando tú le mandas ese nombre, él se va para atrás para traducir eso a algo que sí entiendan los servidores y él ve que dice 10.0.0.3, aquí que él quiere entrar, ok, y te devuelve entonces la página. Básicamente así funciona. Entonces, este ataque, cuando se aplica un ataque recursivo, básicamente lo que se hace es inundar al cliente para evitar que el cliente obtenga el servicio solicitado. Se manda con cientos de miles, y dependiendo del tipo de ataque, la última que sea, cientos de miles de solicitudes, y cuando la devuelve, se la devuelve a una misma dirección, y entonces eso hace de que el cliente no obtenga el servicio y se le deniegue. Básicamente, ese ataque recursivo al DNS o al servidor DNS
lo que hace sería algo parecido al DOS, una denegación de servicio. Entonces, seguimos por acá. Principios de conteo, adición, multiplicación, inclusión y exclusión. Principio de adición. Si puedes hacer una tarea de m maneras y otra tarea de n maneras, pero no puedes hacer ambas al mismo tiempo, entonces el número total de maneras de hacer una u otra tarea es m más n. Ejemplo, si para viajar de Santo Domingo a Santiago puedes tomar un autobús de Caribe Tours, por ejemplo, 10 rutas, o un autobús de metro, 8 rutas, tienes 10 más 8 igual a 18 opciones. Ese es el número total porque tú no eres multitasking, multitarea, que las puedes hacer todas al mismo tiempo. Entonces, por eso el ejemplo. O sea, tú tienes entonces, en vez de tener una tarea en específico para desarrollar una actividad, tienes 18 en el caso de viajar de Santo Domingo a Santiago. Principio de multiplicación. Si un procedimiento se puede dividir en dos etapas y hay m resultados para la primera etapa y n para la segunda etapa, entonces el número total de resultados es m por n. Un ejemplo, si eliges una camisa de 5 colores y un pantalón de 3 colores, tienes 5 por 3 es igual a 15. O sea, tienes 15 atuendos posibles. Por eso es que a veces tú dices, no, pero yo lo que tengo son 5 camisas y 3 pantalones. Sí, pero si tú lo sabes combinar, no tienes 5 camisas y 3 pantalones, tú tienes 15 ropas diferentes. Las mismas 5 camisas y los mismos 3 pantalones hacen que tú tengas 5 días vestido de forma diferente con las mismas 5 camisas y con los mismos 3 pantalones. O sea que las combinaciones generan posibilidades, aunque tengan la misma cantidad de números, pero con la multiplicación hacen que se vean más. Ángulo hacking, hablando de los principios de conteo, hablando de adición, multiplicación, inclusión o exclusión. El ángulo hacking, entendiendo el espacio de búsqueda en ataques de fuerza bruta. Esos principios son la base para que un hacker o ciberdelincuente calcule cuánto esfuerzo le tomará adivinar una contraseña. Por ejemplo, una simulación, calculando la dificultad de un ataque. Supongamos que una contraseña requiere 4 dígitos, de 0 a 9. Para el primer dígito hay 10 opciones, pero para el segundo dígito hay 10 más, para el tercero hay 10 más y para el cuarto dígito hay 10 más. Es decir, que aunque son 4 dígitos, ya no tenemos aquí una opción. Si para cada dígito, para obtener cada dígito, que son 4, yo tengo 10 opciones. Es decir, que si multiplicamos, tendríamos entonces 40 posibilidades de acertar la contraseña. Eso suponiendo de que el sistema no esté habilitado para deshabilitarse después de 2 intentos o de 3 intentos. Si no está habilitado para eso, pudiera ser de que la encontremos. Y ojo, la operación que acabo de hacer es bastante básica y sencilla. Que si verificamos entonces las posibilidades pueden cuantificarse o calificarse más extensas que de solo 40. El 40 es solamente una simplificación de la ecuación. Variaciones y permutaciones. ¿Qué es una permutación? Bueno, importa el orden. Es el número de formas de organizar un conjunto de elementos. Si tienes las letras A, B, C, las permutaciones son ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. La fórmula para permutar n elementos es n factorial, o sea, el factorial de n. Y a partir de sacarle el factorial a n, entonces tenemos la cantidad de permutaciones que tenemos de esas 3 letras. Variaciones son como las permutaciones, pero cuando solucionas un subconjunto de elementos, por ejemplo, las formas de elegir y ordenar un presidente y un vicepresidente de un grupo de 10 personas. Las combinaciones, no importa el orden para las combinaciones, es el número de formas de elegir un subconjunto de elementos. Si eliges un comité de 3 personas de un grupo de 10, no importa si eliges a Ana, Pedro o Juan, Pedro, Ana. El comité es el mismo, son las mismas 3 personas, sin importar el orden. Un ángulo hacking de variaciones y permutaciones, bueno, ataques de fuerza bruta y de diccionario. Estos conceptos son el corazón de los ataques para adivinar contraseñas. El ataque de fuerza bruta simple prueba todas las permutaciones posibles de un conjunto de caracteres. Por ejemplo,
Si sabe que la contraseña tiene las letras A, B y C, probará ABC, ACB, BAC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos entonces el ataque de diccionario. Utiliza una lista predefinida de palabras probables. Por ejemplo, tenemos por allí aplicaciones como Hydra, por ejemplo, o John the Ripper, que nos permiten cargarle un diccionario. Un diccionario no es más que un archivo de texto plano con, dependiendo de la cantidad, pero vamos a ponerlo simple, 10, 20, 30, 40, 50, 100 tipos de contraseñas, o sea, 100 contraseñas. Y cuando se lo cargamos a algunas de estas aplicaciones, entonces esas aplicaciones a partir de la fuerza bruta empiezan a probar. ¿Qué pasa? Que si la contraseña del objetivo o del análisis que se está haciendo en ese momento no está dentro de ese diccionario, obviamente no la va a poder aceptar. Tiene que estar dentro de ese diccionario. Entonces aquí tenemos un ataque híbrido que es un poquito más inteligente. Toma una palabra del diccionario como Infotep, por ejemplo, y le aplica variaciones y permutaciones con números y símbolos. Por ejemplo, Infotep 2025, Infotep 2025 y el símbolo de interrogación. El símbolo de interrogación, o de admiración, perdón, interrogación, de admiración abierto, N en mayúscula, Fotep punto 25, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un ataque híbrido. O sea, si le aplica variaciones y permutaciones a el ataque de diccionario, y entonces él entiende que a ese diccionario que ya está precargado se le van a aplicar ciertos elementos de variaciones y permutaciones para que le permita cargar simbologías, números y demás. Y eso va a hacer que pueda ser un poquito más viable el descubrimiento de esa vulnerabilidad de tipo contraseña. Ok. Entonces, volvemos aquí a la parte de coeficientes binómicos, binomio de Newton y triángulo de Pascal. El primero que tenemos aquí es el famoso triángulo de Pascal, que no es más que una disposición triangular de números donde cada número es la suma de los dos que tiene directamente encima. Comienza con 1 en la cima y es una forma visual y rápida de encontrar los coeficientes binómicos. Ok. Seguimos aquí con el coeficiente binómico. Se representa como n sobre k y responde a la pregunta de n elementos. ¿De cuántas formas puede elegir k de ellos? Es la fórmula de las combinaciones. Por ejemplo, la fila 4 del triángulo de Pascal, 1, 4, 6, 4, 1, te dice que de 4 elementos puedes elegir 0 de una forma, elegir una de 4 formas y elegir 2 de 6 formas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso hace referencia el coeficiente binómico. Binomio de Newton, Sir Isaac Newton, es una fórmula general para expandir una expresión como A más B sobre N. Ese N, se me olvidó poner el símbolo ahí del exponente, de la potencia. Dice aquí que los coeficientes de cada término en la expansión son exactamente los números del triángulo de Pascal, es decir, los coeficientes binómicos. Ahora bien, ya que hemos visto eso, y ustedes están cansados de ver en la educación preuniversitaria y las primeras asignaciones eh, iniciales de su carrera universitaria, esto de los binomios, binomio de Newton y triángulo de Pascal, ¿cuál es la aplicación hacking de este? Aquí tenemos criptografía y probabilidad. Estos conceptos son fundamentales en criptografía y en el análisis de sistemas complejos. Por ejemplo, en criptografía, algunos algoritmos de cifrado y, más importante, los sistemas de corrección de errores que aseguran la integridad de los datos cifrados se basan en polinomios y expansión binomiales. Así de simple. O sea que sí, las matemáticas son fundamentales a la hora de entender los sistemas informáticos, y si te vas a dedicar a la ciberseguridad necesitas entender mucho de criptografía y de cifrado avanzado. Desde ese punto de vista necesitas entender los coeficientes binómicos, binomio de Newton y el triángulo de Pascal, porque te va a dar diferentes opciones para tú poder cifrar los datos importantes de la empresa en la que estés trabajando. Que sí, que ya hay algoritmos predefinidos, por ejemplo, AES, el SHA-256, el, el MD5, por ejemplo, WPA, WPA2, WPA3, todo va a depender
en qué estés trabajando, pero si puedes crear tu propio algoritmo a partir de esta base de conocimiento, sería mucho mejor porque así no habrá un elemento base desde donde arrancar para analizar vulnerabilidades desde el punto de vista criptográfico del sistema del que tú estés defendiendo, porque será un algoritmo nuevo que no está planteado en ningún libro. Análisis de redes. La distribución binomial relacionada con estos coeficientes puede usarse para modelar el tráfico de red. Un analista de seguridad podría detectar una anomalía como un ataque de DDoS, que es un ataque de negación de servicio distribuido, si el patrón de paquetes de red se desvía drásticamente del modelo binomial esperado. O sea, que con los temas binomiales, binomio de Newton, triángulo de Pascal, se pueden aplicar métricas o algoritmos para configurar nuestro formato de red para que si existe alguna anomalía en él, a partir de haber aplicado los binomios, el triángulo de Pascal, el binomio de Newton, todos estos elementos matemáticos que estamos viendo, entonces si la anomalía se presenta a partir de que se salga de ruta, entonces te arrojará una alerta a tu red. O sea que todo esto sirve para el universo de la ciberseguridad y el tema del networking, redes y demás. Simulación de ejemplo real. Rompiendo un cifrado débil. Imaginemos un sistema de cifrado muy simple y ficticio, obviamente, donde se genera una clave de 8 bits, una secuencia de 8 ceros y unos. Así de simple. Por un fallo de diseño en el generador de números aleatorios, el sistema siempre produce claves que tienen exactamente dos unos y seis ceros. O sea, 8 dígitos, dígase 8 bits. Entonces, un atacante sin conocimiento podría pensar que tiene que probar todas las claves de 8 bits posibles. Entonces, por el principio de multiplicación, esto sería 2 elevado a la 8, que sería igual a 256 claves. Pero un atacante que conoce los coeficientes binómicos sabe que no tiene que probar las 256 claves, no hay que llegar al exceso, ¿verdad? Solo necesita encontrar todas las combinaciones de posiciones para colocar esos dos unos en un espacio de 8 bits. El problema se reduce a de 8 posiciones, de cuántas formas puedo elegir dos para poner los unos. Ese sería el problema. En vez de yo probar las 256 claves por el tema de 2 elevado a la 8, que es igual a 256, entonces yo mejor pruebo el tema del coeficiente binómico, pero aquí me surge la pregunta, suponiendo que seamos un analista de ciberseguridad, ¿cuántas formas, de cuántas formas yo puedo elegir dos para poner los unos? Sabiendo de que son 8 dígitos ya y que hay 6 ceros y 2 unos. Yo solamente necesito encontrar de cuánta forma yo puedo poner los dos unos, que son los más pequeños, en vez de yo probar 256 claves. ¿Vieron cómo se redujo el rango de análisis de esta contraseña débil o de esta control de acceso débil? Se redujo. En vez de yo buscar las 256 por el tema de los 8 bits, yo prefiero buscar de cuánta forma yo puedo colocar esos dos unos, que ya yo sé que existen, los demás son 6 ceros, pero esos son dos unos. Con esas combinaciones, a partir del coeficiente binómico, ya yo sé cuántas combinaciones necesito, que al final van a ser menos que 256 claves. Aquí tenemos la respuesta es el coeficiente binómico. Obviamente la consecuencia. El atacante, usando matemática básica, ha reducido el espacio de búsqueda de 256 claves a solo 28. Es decir, en vez de yo probar 256 claves, solo utilizo 28 y ya, con eso se resuelve, haciendo que el ataque sea casi 10 veces más rápido y garantizando el éxito. Así se redujo esto. Entonces, como retroalimentación les recuerdo que las matemáticas, aunque en el sistema educativo de nosotros se nos ha enseñado desde el punto de vista del miedo, las matemáticas nos dan una base lógica de entender los problemas universales, porque son la base de ellos. En ese sentido, en el universo de la informática, todo es matemático, aunque lo veamos en lenguaje natural o lo querramos ver desde el punto de vista del lenguaje
natural. Y en el universo de la ciberseguridad, si nos vamos a dedicar a eso, tenemos que entender que hay elementos algorítmicos y matemáticos un poquito más avanzados, como los que les acabo de mostrar ahora, como el coeficiente binómico, que nos permiten a nosotros entender cómo funciona la criptografía y el cifrado avanzado para poder aplicar cierto grado de seguridad o métrica de seguridad para proteger los sistemas y resguardar los sistemas. Dicho esto, ¿tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Ok, qué trabajo. Hasta Todo ahora bien, no. todo bien, todo bien. Todo cool, todo cool. Ok, la clase, mucho aprendizaje. perfecto, Mitchell. Sí, la clase de hoy, como es el último encuentro del módulo 1, electrónica básica digital, yo traté de que los conceptos en sentido general se les buscara alguna forma de relación con el hacking. Y fue muy fácil porque básicamente estos últimos conceptos matemáticos están muy relacionados con el tema criptográfico y el cifrado avanzado. O sea que fue bastante fructífero desde mi punto de vista aplicar esto a la criptografía y cifrado avanzado para que ustedes vean de que no todo es, ok, eso son matemáticas, más matemáticas, sino hay hay un porqué detrás del entendimiento matemático en este curso. No es así de simple, no son solo matemáticas más. En algún punto nos pondremos a hackear, sí, pero que el hacking tiene muy de la mano todos los conceptos matemáticos. Al final vamos a ir entendiéndolo, cómo aplicar cada uno de esos conceptos en el universo hacking y de la ciberseguridad en sentido general. Entonces, volvemos acá, las reglas de participación. Ya hoy terminamos este primer módulo de electrónica básica digital. Las reglas de participación son las mismas, ustedes las han cumplido a cabalidad. El tema de levantar las manos o escribir directamente en el chat de la aplicación que estemos usando, que en este caso es Google Meet. Entonces, en síntesis, acabamos de ver nosotros con puertas lógicas. Es decir, les dimos un plus a lo que ustedes han visto en el universo de la programación. Sabieron cómo se pueden aplicar al universo hacking en este encuentro de hoy. Los logros alcanzados es que aplica la lógica matemática para crear algoritmos. Desde mi punto de vista se logró, entiendo que sí que se logró. Entonces, el tema siguiente va a ser tecnología de la información ya a partir del domingo que viene. Miren, una cosa, a los que me deben temas o a los que me deben alguna de las prácticas, recuerden que tenemos 4 colgadas de este primer módulo. Son 2 foros y 2 actividades que deben descargar, realizarlas, contestarlas y luego subirlas. Todavía tienen chance de subirlas, tienen hasta el martes para subirla. Después de subirla, entonces me avisan, yo estaré corrigiendo y el miércoles estaremos cerrando ya el primer módulo. Traten de hacer todas las actividades porque no quiero que nadie se me quede en el primer módulo. Recuerden que el que no pase el primer módulo con una nota de 70 en adelante no podrá pasar al siguiente módulo y no podrá terminar el curso. Yo quiero que todos lo terminen el curso, así que las actividades que tiene la plataforma son bastante sencillas desde mi punto de vista. Son 2 foros que hay que ver unos videos y contestarlo y retroalimentar a todos de sus compañeros. Y lo otro son 2 prácticas que deben descargar, contestar las preguntas, que al final son preguntas de cosas que vimos en las 3 sesiones que tuvimos de este primer módulo. O sea que yo entiendo que hay facilidad para realizar esas 4 actividades. Les recuerdo que si tienen alguna inquietud me pueden inscribir sin ningún problema y yo les estaré respondiendo eh, a la mayor brevedad posible. Dicho esto, yo entiendo que las expectativas se cumplieron y nada, a aplicar lo aprendido y a seguir estudiando sobre temas de criptografía y cifrado para poderlo aplicar incluso, de hecho, al desarrollo de software, que se aplica muchísimo para el tema del desarrollo seguro. O sea que nada, hasta el próximo encuentro donde entraremos a el siguiente módulo, el módulo 2, tecnología de la información. Hasta la próxima. Ah, profe, queda bien. Buenas noches. Hace buena señal. Buenas noches.